Dios les bendiga a cada uno de los que nos van a ver a través de esta red social más tarde, mañana o el día que lo puedan ver. Y a cada uno de nosotros que estamos aquí, Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Le damos las gracias al Señor, porque es por su amor y su misericordia que nosotros respiramos. Vamos a estar hablando bajo el tema un espíritu diferente. Un espíritu diferente. Hay gente que cree que todos somos iguales y que todos tenemos el mismo espíritu. ¿Por qué la gente cree esto? Porque no saben que hay dos espíritus en el mundo gobernando. Y cada uno de nosotros debemos de saber que hay muchos que tenemos un espíritu diferente. Vamos a poner Daniel 6:3. Miren lo que dice Daniel 6:3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo su reino. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Nuestra alma te alaba, te exalta y te glorifica. Tome el control, Señor, de mi boca para que yo pueda hablar esas palabras de vida eterna. Tome el control de tu casa, Señor, y toma el control de todos aquellos que van a ver esta transmisión después, más tarde o mañana, Señor amado. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor, alabamos y bendecimos tu nombre. Sé que tú gobiernas en el cielo y en la tierra, y por eso, Señor, estamos aquí, honrando tu nombre, exaltando tu nombre, Padre, porque solo tú eres el dueño de nuestras almas, Padre. Gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. ¿Cómo saber que nosotros somos diferentes a los demás? Bueno, hay señales que dicen que nosotros somos diferentes a los demás. Cuando nosotros buscamos a Dios, ahí es una señal de que somos diferentes a los demás. Y como nosotros buscamos a Dios, Dios añade en nosotros dones espirituales que otras personas no tienen. Y esto nos ayuda a pensar diferente, a actuar diferente y a conducirnos diferente mientras estamos en el mundo. Aunque superficialmente nosotros nos veamos igual a las demás personas, pero déjeme decirle que interiormente en nosotros hay una esencia del cielo. En nosotros hay algo que proviene de Dios. En nosotros hay una gloria que Dios ha depositado en nosotros. No somos iguales, aunque superficialmente nos veamos iguales. Ahora, cuando yo estaba pequeña, yo me recuerdo que había niños en mi escuela de mi misma edad. Y niños que teníamos la misma estatura, pero eran niños muy inteligentes. Porque esos niños se sacaban 10, eran súper inteligentes. Y yo me sacaba 7 y 8. Pero esos niños eran inteligentes. O sea, se podía ver que eran niños intelectuales, inteligentes. Pero no es lo mismo ser inteligente que ser sabio. Una persona puede ser inteligente por medio de su inteligencia hacer una fábrica, ¿verdad? Y que le genere muchos ingresos y al mismo tiempo ser una persona insensata, porque la sabiduría proviene de Dios. Entonces, alabado sea el Señor. Entonces, ¿por qué no todos somos iguales? Porque unos tenemos un espíritu y otros tenemos otro. Entonces el tema que yo traigo en esta hora es un espíritu diferente. ¿Quiénes no tienen porque hay dos espíritus, el bueno y el malo? ¿Quiénes no tienen el buen espíritu? El mundo. El mundo no tiene el buen espíritu, porque la escritura es bien clara cuando dice que el espíritu que el mundo no puede recibir, porque como no lo ven, no lo conocen, pero nosotros sí lo conocemos porque está en nosotros y muere en nosotros. Aleluya. Entonces este espíritu se le llama espíritu del mundo, espíritu de Satanás, espíritu de mentira o espíritu de error. Y este espíritu estanca a las personas a este mundo. O sea, las personas no pueden ver más allá de lo que ellos ven, porque el espíritu los mantiene estancados. Le damos gracias al Señor. Alabado sea el Señor. Entonces también debemos de saber, otras personas que no tienen el Espíritu Santo son muchas de las personas que están en las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque no indagan, no anhelan la presencia. Y cuando nosotros no anhelamos la presencia de Dios, podemos estar en una casa y así mismo perdernos. Porque podemos estar cantando bonito y estar con emoción, y miren lo que se está moviendo aquí. Y es una gran emoción que muchas veces está revolucionando las iglesias, pero la gente no está viviendo por fe, no está viviendo por convicción, no está viviendo porque creen en el Señor, sino por emoción.
Y cuando la emoción pasa, ellos se van y ya no van a la casa de oración. O no oran o no buscan al Señor. Ellos necesitan una atmósfera para poder sentirse bien. Pero cuando salen de esa atmósfera, no tienen más fe. Pero la Escritura dice que el justo por la fe vivirá. Aunque nosotros estemos solos, la persona que tiene el Espíritu Santo, persona que tiene un espíritu diferente, no necesita una gran atmósfera para adorar al Señor. Esta persona siempre lo adora. Alabado sea el Señor. Otros que no tienen el Espíritu Santo son aquellos que son practicantes del pecado y no se quieren arrepentir. Y muchas veces nosotros mismos le hemos fallado a Dios. Pero nosotros vamos y nos arrepentimos y oramos y le decimos: perdóname, Señor, porque yo me siento sucio delante de tu presencia. Yo me siento que no me merezco tu amor, que no me merezco tu misericordia. Entonces ahí el mismo Señor viene otra vez y nos consuela. Quiere decir que aunque tal vez le fallamos, no lo hemos contristado, no se ha ido, porque nos hemos arrepentido. Hemos llorado delante de su presencia y le hemos dicho: límpiame, purifícame. Alabado sea el Señor. Amén. Y las personas que tienen el Espíritu Santo, el Espíritu bueno, es aquellas personas que son guiadas, aquellas personas que están selladas, aquellas personas que están marcadas, aquellas personas que le dicen al Señor: yo sin ti no puedo vivir, aquellas personas que obedecen al Señor, aquellas personas que se someten al Señor. Estas personas tienen el Espíritu Santo y han sido escogidas por el Señor, y el Señor les ha puesto dones. ¿Para qué? Porque los quiere usar. Entonces podemos ver ahí, el tema es un espíritu diferente. Esta persona que tiene un espíritu diferente va a hablar, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, va a hablar, alabado sea el Señor, lo espiritual, va a entender lo espiritual, alabado sea el Señor, alabado sea el que vive para siempre, va a caminar en lo espiritual, alabado sea el Señor. La persona que tiene el Espíritu Santo es diferente a las demás personas, alabado sea el Señor. Santo es el que vive, porque para eso hemos sido escogidos, alabado sea el Señor. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo y ha sido escogida por Dios para propósitos específicos, alabado sea el Señor, nos podemos ver que el espíritu que es malo siempre se va a levantar en contra de aquella persona que ha sido escogida por Dios. Se va a levantar a hacerle la guerra, se va a levantar a hacerle problemas. Se va a levantar a mentir, a calumniar a aquella persona que tiene el Espíritu de Dios, alabado sea el Señor. Porque hay personas que se dejan usar por el enemigo para atacar a aquella persona que Dios quiere usar. Santo es el Señor, aleluya. A través de envidias, a través de celos, a través de murmuraciones, a través de contiendas, a través de calumnias. Alabado sea el Señor. Entonces, podemos ver profetas y mensajeros que Dios mandó en el tiempo antiguo que no eran muy aceptados. Eran gente solitaria, eran gente que no estaban junto con los demás, eran gente que se acercaban a las personas solo para decirles: así dice el Señor. Pero eran odiados, eran aborrecidos, eran perseguidos. Alabado sea el Señor. Entonces podemos ver que eran gente apartada, que solo se acercaban a la multitud para decirle: así dice el Señor, y de ahí se apartaban con el Señor, se apartaban a buscar la presencia del Señor. El tema es un espíritu diferente. Podemos ver a Daniel, que nació con un propósito eterno. Daniel era diferente a los demás. Vino a cumplir una misión a esta tierra. Daniel era portador del don de ciencia, el don oculto a los ojos de las demás personas, pero revelado, aquel que Dios ha escogido para hacer algo en la tierra. Alabado sea el Señor. Entonces, el don de ciencia es la revelación sobrenatural de Dios, dándole la capacidad a una persona de comprender y entender las cosas divinas de manera más profunda y clara. Estos son los misterios de Dios. Esto no le es revelado a toda la gente, sino al que Dios escogió. Amén. Pero muchas veces hay gente que dice: ¿por qué ese? Ese no tiene la capacidad. Pero no es que la persona tenga la capacidad o no, aquí la capacidad la tiene Dios. Y al que escogió Dios, nosotros tenemos que recibirlo.
al que Dios envió a la tierra y predestinó con algo diferente, nosotros tenemos que aceptarlo, porque no es lo que nosotros querramos, es lo que el Señor dice en su palabra. Yo escogí a ese y a ese es el que voy a usar. Entonces, alabado sea el Señor. La persona que Dios escoge ve la vida con una perspectiva iluminada por la sabiduría que proviene de Dios. Y esta persona no comprende solo la teoría, sino que la teoría se hace viva en esa persona y esa persona vive la teoría. Entonces ya definitivamente habla de la teoría porque ella vive lo que está ahí. Alabado sea el Señor. Escogida por Dios. Daniel era un joven hebreo que había sido llevado de los cautivos, había sido llevado de Jerusalén a Babilonia, cautivo por el rey Nabucodonosor. Para un propósito grande había pasado eso. Era un joven que le servía a Dios con limpia conciencia, que conocía a Dios a profundidad y que lo amaba con todo su corazón. Daniel estaba rodeado por gente que tenía un espíritu diferente, que tenía un espíritu que lo que querían era hacerle la guerra. No veían lo que Daniel veía, tampoco así entendían lo que Daniel entendía. Alabado sea el Señor. Ellos servían a otros dioses que no era el Dios de Daniel. Entonces, podemos ver aquí que en el tiempo de Daniel el Espíritu venía solamente sobre aquellos que habían sido escogidos con un propósito divino, con un propósito específico, para hacer grandes cosas en la tierra. Para eso venía el Espíritu solamente sobre la persona. Los demás estaban ciegos, los demás no sabían, los demás no entendían lo que Daniel hablaba o cómo era Daniel, no lo entendían a Daniel. Y cuando Dios quiere posicionar a alguien, déjeme decirle, en una posición de honor, Dios tiene la forma de posicionar a esa persona. Y Dios no le va a pedir permiso a nadie. ¿Me das permiso de poner a esta persona en esta posición? Dios lo pone porque Él es soberano y Él hace como Él quiere. Alabado sea el Señor. Entonces, alabado sea el Señor, podemos ver que para que Daniel llegara a esa posición, primeramente pasó siendo esclavo. Fue esclavo. Para llegar a una posición tan grande hay que sufrir primero, porque muchas veces queremos entrar de una arriba. Y no, el Señor dice, yo te voy a pasar por procesos difíciles. Yo te voy a pasar por el fuego. ¿Quieres tener gloria? Te voy a pasar primero por abajo, para que después no te enaltezcas y quieras estar arriba, sino que el Señor mismo nos pasa por abajo. Alabado sea el Señor. Santo es el que vive. Dios puso a Daniel donde le era útil, porque Dios quería controlar reinos, los reinos de Babilonia. Quería controlar las regiones de los medos y los persas. Entonces por eso Dios había permitido que Daniel fuera llevado cautivo desde Jerusalén a Babilonia, porque Dios quería glorificarse en esas regiones. Dios quería hacer renombrar su nombre en ese lugar. Dios quería que lo conocieran ahí en Babilonia. Dios quería que los reyes supieran quién era Él. Sí, amén. Podemos ver Daniel 6.1. Daniel 6.1. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice. No lo puso. Solo el 3 para abajo. Ok. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 123 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Mire qué está pasando aquí. El rey Darío venía tomando el reino, porque acababan de matar al rey Belsasar. Venía tomando el reino. Vamos a estar en toda la historia de Daniel 6. Venía tomando el reino. Entonces al rey Darío le pareció bien constituir sobre el reino 123 sátrapas que gobernasen en todo el reino, para que le ayudaran a controlar Babilonia, para que le ayudaran a gobernar Babilonia. Los sátrapas eran personas asignadas a distritos, a pueblos, a provincias, a colonias de Babilonia o a alguna jurisdicción. Pero estas personas eran vigiladas por 3 gobernadores. O sea, no podían hacer lo que ellos querían, sino que eran gobernadas por 3 gobernadores, estas 123 personas. Versículo 2, ¿lo tienen ahí?
y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. ¿Verdad que Daniel era uno? Amén. 3 gobernadores y Daniel era uno. Era 123 sátrapas más 3 gobernadores, 126, pero de los cuales Daniel era uno. Los que gobernaban ahí. Para que a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuera perjudicado. Venían donde Daniel y le decían, Daniel era uno de ellos. Venían donde Daniel y le decían, mira, recogimos tanto de frijol, tanto de arroz, tanto de azúcar, tanto de maíz. O sea, para que el reino fuese perjudicado, traían las cuentas a los gobernadores, estos 123 sátrapas, alabado sea el Señor. Para que el reino fuese perjudicado, ellos rendían cuenta, porque podían recoger más, ¿verdad? Sí, amén. Versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Daniel mismo. Aquí podemos ver que aunque nosotros seamos iguales con toda la gente, físicamente, interiormente, en nosotros hay una gloria. En nosotros está el Espíritu de Dios. En nosotros está una esencia diferente. Dice, Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. ¿Por qué? Porque había en Daniel un espíritu superior. ¿Quién se lo había puesto? Dios. Él desde pequeño era un hombre que amaba a Dios, que buscaba a Dios, que se entregaba a Dios, que se encerraba con Dios, que no era de aquellos que iban a las fiestas, que aquellos que iban a los parques, que aquellos que trabajaban mucho. No, Daniel era de los que estaban encerrados con Dios. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo su reino. El rey dijo, este hombre es muy inteligente, este hombre es muy sabio, este hombre como que lo que nosotros hablamos o soñamos, él lo sabe, porque sabe interpretar bien las cosas. Además ha estado con otros 3 reyes y al parecer ha interpretado bien lo de otros reyes, porque tiene muy buena reputación. Entonces pensó en ponerlo sobre todo el reino, como gobernador de todo el reino. O sea, sería segundo al mando después del rey. Pero ¿sabe? No todas las cosas que quiera hacer una persona con buena voluntad la van a recibir las demás personas. Aquí habían 125 personas más que no iban a recibir ese pensamiento que tenía el rey en ese momento, no lo iban a aceptar. Porque hay gente que aunque pueden estar alrededor de nosotros, nos pueden envidiar la posición en que Dios nos puede poner. Porque hay mucha envidia también en las iglesias. Alabado sea el Señor. No tal vez con los pastores, pero tal vez con las demás personas, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, pero ya el rey estaba pensando en ponerlo sobre todo su reino, pero no lo iban a recibir, porque aquí se iban a levantar, aquí iban a empezar a criticar y ya iban a decir, ese no tiene la capacidad. Yo sí la tengo, pero él no. Alabado sea el Señor. Entonces estos 125 no lo iban a recibir. Alabado sea el Señor. Santo es el que vive. Versículo, alabado sea el Señor. Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. ¿Cómo hacemos? Ay, es que nos cae tan mal. Es que tenemos que buscar una forma. ¿Y qué hacemos? Gobernadores y sátrapas. Mire cómo es la envidia de las personas. Que usted no conoce lo que una persona carga dentro. Aquí el único que conoce lo que una persona carga dentro es él. Por eso cuando muchas personas vienen a decirnos a nosotros, no tenemos que ver qué tan esa persona es espiritual, qué tanto se mete con Dios. Porque hay mucha envidia en el mundo. Hay más gente espiritualizada por el mal que por el bien. Entonces es de tener mucho cuidado. Vinieron y buscaban la ocasión. No, es que tenemos que ver cómo cae. Es que no nos cae bien. Es que esa posición me la merezco yo, o te la mereces tú, pero ese no, ese es demasiado recto, a mí no me cae bien, de verdad que si a ustedes les cae bien, no tampoco. Pues si vamos a ver cómo buscamos la ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían encontrar, dice, ocasión alguna o falta porque él era fiel. Y le daban vueltas para un lado y le daban vueltas para otro, pero este hombre es fiel. Pero es que Daniel oraba, por eso era fiel, porque temía al Señor, porque si le fallaba al rey, le fallaba a Dios. Y le daban vuelta y era fiel, no, ningún vicio ni falta fue hallado en Daniel, porque era íntegro ante los ojos de Dios. Una de las señales de que alguien no tiene el Espíritu Santo es que empiezan
a ver cómo empiezan a aborrecer a las demás personas. Empiezan a ver cómo ponen ocasión de caer a una persona. Que es por eso, porque no tiene el Espíritu Santo. Pero la persona que lo tiene le dice, mira, te doy la mano para que sigas avanzando. Yo te ayudo. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo yo puedo servirte? Es cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo. Entonces, estas personas eran injustas. Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, mira, no vamos a hallar nada para que él caiga. Es que es demasiado fiel e íntegro. Es que no vamos a hallar nada. Y aunque le busquemos de una forma y otra, no. Pero con la ley de su Dios nosotros sí vamos a poder, porque ese hombre ora a cada rato. Entonces vamos a hacerlo caer por ese lado. La hallaremos contra él relacionado al reino. Versículo 5. Lo que estas personas pretendían era, ¿qué? Destruir a Daniel. Pero no iban a poder, porque Daniel no estaba solo. Daniel tenía a Dios viviendo en él. No lo iban a poder destruir, porque muchas veces hay gente que dice, mira a ver cómo lo voy a destruir. Y no se están dando cuenta que aquella persona se encierra con Dios, ama a Dios, clama a Dios, invoca a Dios y le dice, Señor, ayúdame. Y aunque quieran destruirlo, todo el mundo, los que se levanten, los amigos, los que no son amigos, y dice el Señor, mira cómo yo lo voy a cuidar. Mira yo cómo lo voy a respaldar, porque ese es mi amado y esa es mi amada, y aunque no sea perfecto, yo le voy a ayudar y voy a estar con él. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces, vemos que los injustos ponen trampa a Daniel, versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron, así rey, para siempre viven. Empezaron a halagar al rey para ponerle una trampa a Daniel y usar al rey para ponerle esa trampa, porque lo que estaban haciendo era queriendo usar al rey también, aunque el rey no sabía, pero ellos querían usar también al rey como una carnada para que Daniel cayera en su trampa. Alabado sea el Señor. Una de las cualidades de que alguien no tiene identidad en Dios y que no tiene el Espíritu Santo es que agrada a los hombres. Ellos estaban agradando al rey. Pero cuando nosotros tenemos identidad de hijos, nosotros decimos, no es que yo no me voy a vender a esto. Yo le sirvo a un Dios que vive y reina. Amén. Eso es tener identidad de hijos. No unirnos a los que quieren hacer daño. Versículo 7. Todos, mire, ahí dice la palabra bien clara, todos los gobernadores del reino, todos se habían reunido en una mesa. Los magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Todos nosotros queremos que hagas un edicto, para que nadie pida a ningún dios ni tampoco a ningún hombre, solamente a ti, rey. Solamente a ti, porque tú eres el que eres Dios. Tú eres el que eres grande. Entonces, si esa persona se arrodilla a otro o pide a otro, mira, que sea echado en el foso de los leones. Ahí mira donde están los leones, que lo echen. Alabado sea el Señor. 125 contra 1. Puede ver que a veces dice la gente, si son 125 tienen la razón y aquel uno está mal. No en los muchos está la veracidad. No en las muchas personas que se unen para hacer el mal está la veracidad. Posiblemente está en el uno que tiene un espíritu diferente. Posiblemente está en el uno que no se está vendiendo a la maldad de los 125. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Quién iba a dejar de incumplir ese edicto? Daniel. ¿Por qué Daniel? Porque Daniel oraba 3 veces al día. Para Daniel era difícil dejar de orar un mes, porque Daniel amaba al Dios que tenía metido en el corazón. Daniel amaba a ese Dios sobrenatural, ese Dios que lo tenía en esa posición. Daniel amaba a ese Dios que le revelaba todo. Para Daniel prefería mejor morir que dejar de orar. Y nosotros queremos, para nosotros es mejor dejar de orar que morir, ¿verdad? Pero Daniel dijo, no. Prefiero morir, pero yo con mi papá voy a hablar siempre.
Amén. Y como que le dijeron, síguelo haciendo. Mire, confirme que cualquier espacio de 30 días demanda petición de cualquier hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Versículo 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. La ley de Media y de Persia había que cumplirla. Darío era nacido, unos dicen que en Meda, de los medos, otros dicen que en Persia. Pero esa ley debía de cumplirse a cabalidad, aunque el rey la firmara. Y como decía la carta remitente, el rey Darío de Babilonia para pueblos medos, persas y babilónicos. Asunto, yo Darío promulgo un edicto real que cualquier persona que en el espacio de 30 días demanda de petición de cualquier dios o hombre sea echado en el foso de los leones. Ese era el edicto para todos los pueblos, esta carta. Darío, confirmado, y ahí está la firma del rey, sellado, y el edicto real no puede ser abrogado. Ni él lo podía dejar sin cumplimiento. Alabado sea el Señor. Darío firma aquel edicto, versículo 9. Firmó pues el rey el edicto y la prohibición. Siguiente texto, pastor. Cuando Daniel supo del edicto, que el edicto había sido firmado, ya lo firmó el rey. Mire lo que hizo. Entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba. ¿Cuántas veces? 3 veces. Abría las ventanas y oraba hacia Jerusalén. ¿Por qué de Jerusalén? Porque de allá había sido llevado cautivo a Babilonia. Y allá estaba el Dios al que él servía, era el Dios de Israel. Y él oraba para allá, diciéndole: Padre, gracias, tú eres lindo, tú eres hermoso, maravilloso, te amo, Padre. Han firmado un edicto, Señor, pero tú sabes, yo no puedo pasar sin hablar contigo. Y no importa que me maten, Padre, yo sé que tú me vas a librar de esto, de lo cual yo estoy pasando, Señor amado. Es que como que le dijeron: ora más. Gloria a Dios. Ese edicto, él era el único que lo iba a dejar sin cumplimiento, porque en él había un espíritu diferente. El espíritu que nosotros debemos de decirle: Señor, yo soy diferente, yo quiero amarte, yo quiero servirte, yo no quiero ser como la multitud, yo quiero ser ejemplo, Padre, aunque me odien, aunque me aborrezcan, aunque no me quieran ver, aunque digan que yo caigo mal, Padre, pero yo quiero ser diferente, yo quiero estar contigo, porque sé que un día moriré y entraré en tu reino, Padre, y aunque los demás no entiendan por qué soy loco, y aunque los demás no entiendan, Padre, yo te amo con todo mi corazón. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que el Señor quiere, un espíritu diferente en nosotros, que no nos vendamos a los muchos, no, que no nos vendamos a los que quieren hacer el daño. Versículo 10. Como lo solía hacer siempre, 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 siempre oraba. Entonces, versículo 11. Se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. O sea que lo estaban chequeando. Le estaban buscando a ver si él dejaba de incumplir. Y me imagino que allí, óigame, vengan ustedes 125, está orando. Y lo hace 3 veces al día. Mire, están ahí. Y lo vemos rogando y lo vemos ahí. Lo estaban chequeando al pobre Daniel. Ellos pensaron: hasta aquí llegó este. Ellos pensaron: ya lo destruimos. Ellos pensaron: ya nos lo quitamos de encima. Ellos pensaron, miren lo que ellos pensaron: ya no vamos a tener como jefe. Es que no lo soportamos, hasta aquí llegó. Versículo 12. Fueron luego, versículo 12. 12, sí. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Y le dijeron: el rey Darío, no has confirmado tú un edicto por casualidad, que en el espacio de 30 días cualquier persona que demande petición a un dios o a algún hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? ¿Y qué dijo el rey? ¿Verdad que sí? Yo lo firmé. Respondió el rey: ¿verdad es? Conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada, ni yo la puedo dejar sin cumplimiento, ni yo la puedo desvalidar.
yo la firmé. ¿A dónde está la persona que lo dejó sin validación? Versículo siguiente. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, mira, no te respeta, ni acate el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su oración. Ese sí no te respeta. Ese sí lo encontramos orando 3 veces al día. Ese no sé, pero ese sí no, ese no es de, ¿verdad? Siguiente texto, pastor. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y él dijo: oh, ¿qué he hecho? Mi mejor empleado, el hombre más fiel, el hombre de confianza. Oh, ¿para qué firmé esto? Le pesó el asunto en gran manera, se arrepintió de lo que había hecho, se arrepintió de haber firmado aquel edicto, porque sabía que su mejor empleado tenía que morir. Y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Yo me imagino que ese rey, ¿cómo lo libro? ¿Cómo lo libro? ¿Cómo lo libro? Yo necesito librarlo. A Daniel, no, ¿por qué firmé esto? ¿Por qué me dejé engañar? ¿Y cómo libro a este hombre? Eso era el rey, queriendo librar a Daniel del foso de los leones, porque sabían que se lo iba a comer. Alabado sea el Señor. Entonces el rey se dio cuenta que había caído en un engaño. El rey se dio cuenta que había caído en una trampa, que esos satrapas lo que querían era destruir a Daniel porque lo odiaban, porque lo aborrecían, porque no lo soportaban, porque lo querían quitar de en medio y porque ellos eran malos. Es porque no tenían el mismo espíritu que tenía Daniel. Es porque le tenían envidia, y así muchas veces nos vamos a encontrar nosotros con gente que van a tener un espíritu diferente a nosotros, y nosotros los vamos a creer nuestros amigos, pero esa gente nos va a querer hacer daño. Por eso debemos de tener mucho cuidado y rodearnos. Es verdad, podemos salir a predicar a las personas, podemos ir y enseñarle a las personas, pero muchas veces andamos buscando amistades que muchas veces al final terminan metiéndonos el cuchillo por la espalda. ¿Por qué? Porque no temen al Señor, porque no se meten con el Señor. Versículo 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: mira, sepa, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. No puede ser abrogado. Lo rodearon, lo pusieron ahí en medio. En ese momento los que mandaban eran los satrapas y los gobernadores. Ahí no mandaba el rey porque lo rodearon. Le dijeron: tú no puedes dejarlo sin cumplimiento. Así que el rey estaba entre la espada y la pared. Me imagino que el rey estaba enojado con ellos y estaba enojado con él mismo por la firma que le había dado. Versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le dice: tráigame a Daniel. Y lo echaron al foso de los leones. Y le echaron al foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: mira, el Dios tuyo al que tú continuamente sirves. Quiere decir que continuamente, no dejaba de orar. Continuamente. No era que un día iba a la iglesia y el otro día no. No era que un día oraba y el otro día no. No era que el trabajo le quitaba el tiempo y el tiempo de Dios lo dejaba de lado. No, continuamente sirve. Él te libre, porque yo no he podido librarte. Yo luché, yo pensé, yo quise librarte, pero no pude. Pero el Dios al que tú continuamente sirves, Daniel, mira, que Él te libre de esos leones, porque yo no puedo. ¿Cómo te voy a librar si esa ley no puede ser abrogada? No puede dejarse sin cumplimiento. Siguiente texto. Versículo 17. Santo es el que vive. Podemos ver que para esta hora Dios se había permitido que Daniel pasara por todas estas cosas. Primero esclavo, después gobernador, y ahora a un calabozo con unos leones. Porque Dios se quería glorificar en esta gente. Dios quería manifestar su gloria en esta gente. Dios quería enseñarle a esta gente que hay Dios vivo, el cual defiende a sus hijos, el cual defiende a aquel que lo busca, el cual defiende a aquel que lo ama, y que por mucha maldad que un hijo del Señor pueda recibir, al final Dios va a estar con él. Dios no libró a Daniel de sus
enemigos. Dios no libró a Daniel del fuego de los leones. Dios no lo libró. Dios lo libró de la muerte. Dios lo libró de la muerte. Y Dios nos va a librar de la muerte a nosotros. Cuando le seamos fieles a Él y cuando nosotros decimos, aunque me maten, yo seguiré haciendo la voluntad de Dios. Aunque no entienda, yo seguiré haciendo la voluntad de Dios, porque yo he oído tu voz y yo sé que tú me hablaste y yo te amo, Padre, porque para mí es un privilegio servirte. Y aunque todo el mundo esté en contra mía, Señor, yo no sé, pero yo te amo con todo mi corazón. Ahí se agrada el Señor. Y se agrada el Señor y dice, ese es mi hijo. Que no importa que lo echen al foso de los leones, no importa que se lo quieran comer, me ama. 17. Fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual se llevó el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo no se alterase. Mire, no se alterase. O sea, dijo, vengan, yo voy a poner mi anillo. Ustedes, príncipes, vengan, pongan su anillo ahí como un sello para que ese acuerdo no se alterase. Porque ¿cuál fue el acuerdo? De que se ha echado al foso de los leones. Ese era el acuerdo solamente, para que no se alterase. Alabado sea el Señor. Entonces, 17, ¿verdad? Luego, versículo 18, el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Quizá él se puso triste. Él entró en preocupación y se fue a su palacio y se acostó triste porque su mejor empleado iba a morir, comido por los leones. Y dice que ayunó. ¿Por qué ayunó? Porque él estaba preocupado por Daniel y él quería que el Dios nuestro, al que él no conocía, Darío no lo conocía, pero dijo, aunque yo no lo conozco, pero yo sé que Daniel confía en él. Y yo quiero que ese Dios lo salve. Por eso él ayunó, para que ese Dios lo salvara. Alabado sea el Señor. Quizás le traían instrumentos de música al rey para que él durmiera. Pero él dijo, no me traigan instrumentos en este momento porque yo estoy triste. Y fueron traídos delante de él y se le fue el sueño de la preocupación, porque su mejor empleado iba a morir en ese momento. Alabado sea el Señor. Versículo 19. Durante la noche, este rey deseaba y anhelaba que Dios salvara a su mejor empleado de los leones. Yo me imagino que daba vueltas para allá y para acá, no tenía sueño, y diciéndole, Señor, si tú existes, saca y salva a tu siervo de ese foso de los leones. Si tú existes, me imagino al rey Darío haciendo eso. Y mire, y el rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Sale corriendo al foso de los leones. Versículo siguiente. Y acercándose al foso llamó a Daniel con voz triste. Estaba triste. Daniel, ¿te encuentras ahí? ¿Estás bien? El Dios del siervo del Dios viviente. Mientras él dormía, Dios le dio la convicción y le reveló en su corazón que él era el verdadero Dios. Siervo del Dios viviente. No tenemos un Dios muerto. No tenemos un Dios que no oye. No tenemos un Dios que no ve. No tenemos un Dios que no cambia. Nosotros, el Dios de nosotros es viviente. Y cuando nos metemos con Él, Él nos habla. Y cuando nos metemos con Él, Él hace grandes cosas. Y cuando nos metemos con Él, Él dice, mira, yo estoy contigo. Y cuando nos metemos con Él, Él dice, aunque todo mundo no crea en lo que tú tienes de mí, yo estoy contigo. Y vemos que el mismo rey se dio cuenta, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. Mire, continuamente, no lunes y hasta el viernes me acuerdo de Dios, no, continuamente. ¿Te ha podido librar de los leones? Él habló a la aventura. Él no sabía si Daniel estaba verdaderamente vivo.
Él no pensó que Daniel le iba a contestar. Seguramente él dijo, ya se lo comieron los leones, pero yo le voy a hablar con tristeza, ¿verdad? Pero Daniel le contestó. ¿Ah? 21. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. 22. Mi Dios está aquí. Mi Dios está en medio de nosotros. Mi Dios es espíritu. A mi Dios no lo podemos engañar. Mi Dios, aunque nadie nos ame, el Señor nos ama. Aunque nadie nos ame, el Señor nos ama. Alabado sea el Señor. Mi Dios envió su ángel para cerrar la boca de los leones. Eso es lo que hace Dios. Enviar su ángel cuando nosotros le pedimos. Yo me imagino que en el foso de los leones, Daniel diciéndole, Señor, sácame de aquí. Cierra la boca de estos leones, Padre. Mira la injusticia que han hecho conmigo, Señor. Tú sabes, delante de tu presencia, yo no he hecho nada malo. Por envidia, por celo, porque creen que no tengo la capacidad. Me ha mandado aquí, Señor. Y por eso estoy aquí, Señor, sálvame de esto. Ten misericordia de mí. Y el Señor, como nos ama y su oído está conectado con el de nosotros, el Señor dijo, sí, ahí, vayan y salven a mi siervo. Envió su ángel al que cerró la boca de los leones, no porque no tenían hambre, el Señor les quitó el hambre y les cerró la boca. Sí, porque los leones siempre tienen hambre y quieren comer, y más si es carne, ¿verdad? No, a ellos no les gusta la fruta. Entonces, para que no me hiciesen daño, porque ante Él, primeramente ante Él, si nosotros somos fieles a Él, vamos a ser fieles con las personas. Pero hay gente que como no son fieles con Dios, no son fieles con las demás personas. Entonces, porque ante Él fui hallado, mira, inocente. Ante Él, sí. Entonces, Daniel pasó por muchas cosas difíciles, pero Dios estaba con él. Podían decir que Daniel era malo, pero para Dios era bueno. La gente podía decir esos 125 satrapas, detestable ese hombre, no lo soportamos, me cae mal. Pero Dios decía, ¿pero qué les ha hecho? ¿Por qué se han dejado llenar su corazón de eso? ¿Por qué han permitido que su corazón tenga raíces de amargura? Dice el Señor. Porque ante Él fui hallado inocente, dice Daniel. Ante Él yo era inocente. Y aún delante de ti, oh rey, mira, yo no he hecho nada malo. Nada malo. Yo estoy injustamente aquí. Me echaron injustamente. Alabado sea el Señor. 22. Hasta ahí, ¿verdad? El privilegio que tenemos al servir a Dios es que Él nos ayuda cuando estamos pasando peligro. Dios todo lo ve. Y de Dios nadie se puede esconder. Dios envió su ángel a cerrar la boca de estos leones. Y una persona que tenga el Espíritu Santo pasa por momentos muy difíciles, porque el justo con dificultad se salva, dice la Escritura. Pero muchas veces Dios nos permite que pasemos por momentos difíciles para posicionarnos en una posición de honor donde Él quiere ponernos, para que no nos gloriemos cuando estemos arriba. Alabado sea el Señor. Ahora, Dios lo libró de la trampa de sus enemigos, lo libró de la muerte, lo libró de los hombres infieles. Pero ¿qué le pasó a aquellos hombres que hicieron ese mal? ¿Será que Dios no castiga? Porque debemos de saber que Dios castiga toda perversidad de toda persona que no le ama a Él. 23. Mire lo que pasó. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso y le dijo, sáquenmelo. Y Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Porque había confiado en Dios. Esa es la clave, confiar en Dios. No importa por las tormentas que usted esté pasando, siga confiando en el Señor. Ahora, 24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos 125 personas que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Les dice el rey Darío, tráiganme esas 125 personas, esos mis empleados. Hoy se van a morir por envidiosos, por malos, por falsos, por contenciosos. Hoy se van a morir. Y no solo a ellos, tráiganme la esposa.
Ay, Padre, ten misericordia, Señor. Tráigame las esposas también. Y hasta los hijos. ¿Por qué? Porque está pagando justo por pecadores, porque a veces nosotros, la maldición de nosotros ser malos cae sobre toda nuestra familia. Sobre nuestra familia. ¿Por qué? Porque nos estamos comportando impíamente y creemos engañar a Dios. La gente cree engañar a Dios y a Dios no se puede engañar. No, mire, y su mujer, y aún no habían llegado al fondo, no habían llegado, en el aire iban cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Allí había una cantidad de leones para que hayan de una despedazado a esa gente en el aire, porque era mucha gente. Cuando todos sus huesos fueron quebrados y fueron muertos. ¿Quién cree que permitió todo eso? ¿Quién cree que fue que hizo todo eso? Dios. Para glorificarse en Él. Y Él cuida. Dios no tiene compromisos con la gente que no tiene su espíritu. Con la gente que no le ama. Dios no tiene compromisos. Dios tiene compromisos con los que le aman. A eso es al que los cuida. Y a eso es al que los guarda de todo mal. A eso. El compromiso de Dios es con nosotros, que vivimos de rodillas, que vivimos clamando, que vivimos invocando su nombre, que le decimos: Señor, yo sin ti no puedo vivir, yo sin ti me muero. El compromiso de Dios está con nosotros. Alabado sea el Señor. Dios, nunca nos unamos a los muchos para encajar en un molde que no nos corresponde. Nosotros tenemos nuestro propio molde y Dios nos lo ha dado a nosotros. Es mejor estar solo que mal acompañado. Nosotros somos diferentes a los que nos quieren destruir. A veces queremos encajar donde no somos bien recibidos y no nos aman, no nos respetan y no nos valoran. Dios nos va a separar de aquellos que son infieles con Él. No nos dejemos guiar por gente que creen que tienen el Espíritu Santo y no lo tienen. Debemos comportarnos como Dios dice en su palabra. En su palabra. Hay muchas personas que su preocupación solamente es hacer el daño y hacer la maldad a otras personas. Para destruir a otras personas. Por lo mismo, porque tienen un espíritu diferente al de nosotros. Alabado sea el Señor. La persona que tiene el Espíritu Santo, su enfoque solamente es Dios. Entonces, a veces nosotros seguimos a los muchos que sabemos que están mal y por agradarlos nos unimos a aceptar y hacer lo que ellos hacen. ¿Para qué? Para que nos amen y terminamos castigados por Dios. Para que nos amen y terminamos castigados por Dios, porque también Dios nos pasa el castigo. Mi consejo es: agrade a Dios, sirva a Dios, entréguese a Dios, busque a Dios, dígale: Señor, te amo. Sea bíblico, tenga la mente de Cristo. Alabado sea el Señor. Y por último, el rey reconoció que vale la pena servir a Dios. Versículo 25, pastor. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos. Mire, empezó a hacer un edicto ahí. A todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sean multiplicadas. Siguiente texto. De parte mía, dice, es puesta esta ordenanza, una ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, donde yo estoy reinando, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, del Dios nuestro. Porque Él es Dios viviente y permanece por todos, ¿qué? Los siglos. Por todos los siglos. Ese es el Dios que le servimos. Viviremos con Él por todos los siglos de los siglos. Y su reino no será jamás, ¿qué? Destruido. Y su dominio perdurará ¿hasta cuándo? Al fin. Hasta el fin. Alabado sea el Señor. 26, ahí estamos. Santo es el que vive. 27. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y también ¿a dónde? En la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. El rey reconoció que Dios hace grandes cosas en el cielo y en la tierra. Y Él libra a todos aquellos que le son fieles y que confían
en Él. Aquí la clave es, alabado sea el Señor, que confiemos en el Señor. Entonces, cuando usted tiene un espíritu diferente, ya termino, muchas personas no lo van a soportar, no lo van a querer. Pero Jesús dijo, todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Muchas personas dicen conocer al Señor, pero no lo conocen. Déjeme decirle que para conocer al Señor hay que pasar por procesos difíciles. Hay que llorar y decir, yo te conozco, Señor. Sé cómo trabajas y sé cómo obras. Así que no nos preocupemos cuando los muchos nos quieran hacer daño. Sea como Daniel. Daniel se mantuvo fiel al Señor, a su Dios, y no vendió su esencia para encajar con nadie. Mejor solo, dijo Daniel, que mal acompañado. Olvídese de los que lo están atacando, que Dios se va a encargar de esas personas, así como se encargó de esos hombres que querían hacerle daño a Daniel. Y recuerda esta palabra para terminar. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Aquí la fuerza del Señor es la que prevalece. Amén. Es mejor que nos sintamos débiles ante la presencia del Señor y que le digamos, dame de tu fuerza. Así que vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Mi alma te alaba, te exalta y te glorifica. Tú eres Dios en el cielo y en la tierra, el Dios al cual servimos, al Dios de Daniel, al Dios de Moisés, al Dios de los patriarcas, de los profetas, de los mensajeros, de los apóstoles, Señor. Te amamos, te bendecimos, Señor. Y aunque para el mundo nosotros seamos raros, aunque para el mundo no entienda, Señor, Padre Santo, todo esto que tú estás haciendo con nosotros, Señor. Sé que en nosotros estás gestando una gloria, Señor, que tú quieres impartir en tu casa. Sé, Padre Santo, Señor, que nos vas a hacer que crezcamos y que nos multipliquemos, así como hiciste, Señor, con Abraham, Señor. Te alabamos, te amamos, Padre Santo, Señor, porque solo tú eres dador de la vida y solo tú cuidas a los que en ti confían. Te doy gracias por este pueblo bonito y hermoso que está aquí, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, Señor.